Es un poco el gran desafío, es cómo nos acercamos al mundo de la arquitectura, cómo les ayudamos a los arquitectos entonces a diseñar sus ideas y cómo eso lo plasmamos en la realidad. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo hemos hecho? Si esta tecnología que nos muestra ArcelorMittal ha estado en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en el mundo en general, ha estado hace mucho tiempo, ya lleva décadas de esto, de desarrollo. Y algo nos pasa en nuestros países latinoamericanos que no la capturamos, no la hacemos carne. Yo quisiera mostrarles, para partir, un pequeño video que grafica o muestra en breves, en 2 minutos, 3 minutos, lo que estamos haciendo hoy día en Santiago, en una torre de 30 pisos, que es la Torre Santa María II, y que nos da un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Sin embargo, ya se los voy a comentar por qué. Quisiera que lo vean. La torre que se ve al lado es de hormigón, fue construida hace 30, 40 años atrás. Si nosotros o el arquitecto hubiese deseado volver a repetir la misma torre en hormigón, porque la idea era hacer una torre gemela, hubiese quedado sin ventanas, dada la normativa chilena actual. Y una de las decisiones de la arquitectura fue entonces, bueno, como este edificio debe tener ventanas, como todo edificio, vamos a tener que buscar una materialidad distinta para las columnas perimetrales. Es así como se cambia el diseño estructural exterior del edificio por columnas de acero. Pero es un mal ejemplo para demostrar las habilidades que tiene el acero, que es un poco lo que vamos a comentar dentro de los próximos minutos. Nosotros, el acero estructural de ese edificio son aproximadamente 1.500 toneladas. Está el 100% hecho, fabricado en nuestras instalaciones en Concepción, y nosotros no podemos despachar todo porque evidentemente las faenas húmedas de hormigón siguen avanzando al ritmo que siempre han tenido. Entonces es un buen ejemplo para demostrar la rapidez de construcción que tiene el acero. Por otro lado, y mientras me voy a la presentación, por otro lado, otro de los aspectos importantes que hoy día estamos discutiendo a nivel nacional y que probablemente les va a pasar a ustedes muy pronto, es la productividad. Hoy día el mundo de la fabricación en Chile está en un entorno de la productividad del 40%. Si nos vamos a la experiencia, nuestra mayor experiencia en EDICE está EDICE Corp, tanto en metal como EDICE.
está en el mundo industrial, con 65 años de experiencia. Y el mundo industrial, particularmente en Chile, que es un mundo industrial relacionado con la minería, está centrado en el acero. Todos los edificios mineros, los grandes edificios mineros, los grandes edificios industriales, tanto en Perú como en Chile y en Latinoamérica y en el mundo, son en acero. Entonces la pregunta, bueno, si existe una tremenda experiencia tecnológica, ingeniería y de fabricación, de construcción en acero en el mundo industrial, ¿qué es lo que nos está pasando en las ciudades? ¿Por qué eso no ha llegado a pisar las ciudades? ¿Por qué entonces el acero sigue jugando un rol pareciera importante en el mundo comercial, en el mall? De hecho, el edificio Falabella que mostraron acá, que está en acero, es un mall, pero no es un edificio en altura. Y tampoco juega un rol el acero estructural en edificios habitacionales, menos todavía. Entonces, las preguntas que nos empezamos a hacer a fines del año pasado fue esta. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo explicamos este alejamiento de la ciudad cuando tenemos 65 años de experiencia, cuando hemos hecho más de 4.000 proyectos durante estos años, cuando tenemos fábricas en Perú, Chile, en China, estamos generando alianzas con México, en donde no solamente dice, o dice Corvo en metal, sino que es el resto del mercado, son nuestras maestranzas partners. Aquí nos distribuimos un mercado que nos da a todos, digamos, nos da para comer a todos. No es necesario discutir si uno va a hacer más que otro, porque en realidad tenemos oportunidades en todo ámbito. Entonces tenemos la tecnología, tenemos la experiencia y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que no somos capaces de construir o no somos capaces de intervenir el mundo de la construcción para que los edificios sean en acero. Validando los aspectos positivos o las ventajas que tiene el acero, que es un poco en lo que se centra un poco la conversación. En Chile tenemos algunos edificios, no son muchos, esos son edificios 100% en acero. En el sismo del 2010, que fue un sismo 8,8, estos edificios no sufrieron absolutamente ningún daño estructural. De hecho, es más, todos los edificios industriales que estaban en la zona de Constitución al sur, en donde se produce la gran falla, ninguno de los edificios industriales sufrió algún daño que haya puesto en riesgo la operación o la producción. Evidentemente, ustedes ya saben, la mayoría de los edificios que fallaron fueron edificios en hormigón. Y no para entrar en discusión de las habilidades y las capacidades que tiene el hormigón, que todos nosotros lo reconocemos. Pero entonces, existe la fabricación, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Latinoamérica, pero por supuesto que sí, ustedes tienen unos talleres, unas maestranzas, como por ejemplo en metal y otros partners más nuestros, tremendas, son de nivel mundial, con certificación ISC. Tienen proveedores de acero increíbles, como nuestro amigo Nicolás. Están todas las condiciones, tienen ingenieros de primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la gran barrera que nos está impidiendo avanzar en la construcción de edificios en altura en acero? Y evidentemente aquí hay una comparación que es de perogrullo. Uno va a Chicago, uno va a Nueva York, a Japón, a Tokio, o sea, vuelta por cualquier parte del mundo, y observa que los grandes edificios se construyen en acero o en una sana mezcla entre hormigón armado y acero estructural. Nosotros estuvimos en Nashville hace poco, en la feria en marzo de la ISC, y en realidad pareciera ser de que en Latinoamérica, nosotros en el Cono Sur, Chile, Perú, Argentina, nos estamos quedando lejos de los grandes, de las grandes construcciones perdón, y de las grandes tecnologías que nos ofrecen, por ejemplo, ArcelorMittal y otras grandes compañías a nivel mundial. Parece que nos quedamos a la cola. El tema es que el gran cuestionamiento que nos hicimos a fines del año pasado es que no vamos a seguir esperando, por lo menos nosotros como compañía. Y en ese desafío empezamos a seguir un camino con los arquitectos en Chile. A los 3 meses estábamos dando una conferencia similar a esta en la Bienal de Arquitectura que se desarrolló en Valparaíso. A los pocos meses estábamos hablando en la Feria Arcón, acá en Perú. Nos han invitado de México empresas de ingeniería de cálculo estructural y oficinas de arquitectura, porque están sumamente interesados en venir a invertir a Chile y a Perú.
y venir a implementar la experiencia que ellos ya tienen. Entonces dijimos, bueno, en realidad no estamos dispuestos a que pasen 100 años más o 200 años más para que en forma natural el mercado de la construcción cambie o emigre desde un 100% o un 99,9% de construcción en hormigón a un cierto porcentaje de ello en acero. Lo empezamos a hacer, nosotros, empezamos a seguir un camino y a diferencia de lo que se había hecho en años anteriores, que se había hecho desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista de la ingeniería, nos fuimos a sentar con nuestros queridos amigos arquitectos. Y ahí es donde está el gran cambio. Empezamos a conversar con ellos, porque esto no es que venga una empresa constructora y nos diga tengo un edificio en hormigón, tengo un edificio de 25 pisos en hormigón, me lo puede evaluar si lo puede hacer en acero. Y la respuesta es no me interesa. Si usted lo diseñó en hormigón, hágalo en hormigón. Maravilloso. El tema es cómo lo diseñamos desde el origen en acero. Cómo el arquitecto es capaz de emplear los metros cuadrados adicionales que gana al minuto de diseñarlo en acero. Cómo le puede incorporar pisos adicionales porque el edificio pesa un 15 o un 20% menos. Cómo empezamos a encontrarle entonces el diseño, cómo le empezamos a encontrar en la parte artística del acero que el hormigón no tiene. Entonces empezamos a caminar, empezamos a darnos cuenta que había muchos proyectos inmobiliarios de hoy día al futuro, tanto en Santiago como acá en Lima, y lo que estamos haciendo es trabajar con los arquitectos y cambiar el diseño desde el origen. Y ese es el desafío que hoy día tenemos. Y esa experiencia comercial, esa experiencia positiva que hemos tenido en este año de trabajo, es un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Porque esto además no lo hacemos solo, esto lo tiene que liderar una constructora, lo tiene que liderar un ingeniero de cálculo estructural, lo tiene que liderar la arquitectura. Los talleres, las maestranzas, nosotros vamos a seguir en ese camino, pero vamos entonces a facilitarle este cambio. Y en eso estamos. Ahora, algunas de las cualidades que resumen lo que ya hemos conversado, lo que se ha incluso presentado en las presentaciones previas, tiene que ver con lo siguiente. Yo he destacado algunas de ellas que son quizás las más importantes que hoy día llama la atención en el mundo de la construcción. La prefabricación, la capacidad de modular, la capacidad de sacar elementos conectados desde nuestros talleres es tremendo. Hoy día la mano de obra ha sido uno de los factores claves en el costeo de un proyecto, ha ido creciendo en Chile en forma importante en los últimos años, pero con ello además ha venido creciendo la improductividad, como les comentaba recién. Hoy día uno va a una faena de construcción de un edificio cuando antes teníamos 300 trabajadores, hoy día necesitamos 500. Además de eso, hay un tema que está muy candente hoy día a nivel nacional, que es la intervención del entorno. Cuando nos demoramos en construir un edificio de 30 pisos, me demoro 3 años y medio en ponerlo en operaciones. La pregunta, bueno, el entorno, ¿qué rol juega? ¿Cómo se ve afectado? ¿Y qué es lo que dice esa comunidad que está ligada a esta construcción? Hoy día en Chile no lo permiten. Hoy día las municipalidades están impidiendo el crecimiento en altura efectivamente por la cantidad o cómo se ve el vecindario afectado por la construcción. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, si yo prefabrico, premodulo, lo hago en acero y me puedo demorar un 20, un 30% menos del tiempo, estoy trabajando en esa línea, estoy siendo mucho más efectivo. Estoy entendiendo que no puedo tener 300 trabajadores dando vueltas en torno a casas en donde viven familias. Hoy día los terrenos hay mucho menos terreno disponible para construir. Hoy día en Santiago hay una desesperación por comprar casas, demoler las casas y construir edificios. Eso que puede estar pasando aquí también en Lima, las comunidades lo están frenando. Y lo están frenando por la incomodidad que se genera al minuto de construir. Los mayores espacios libres, evidentemente esto es quizá uno de los principales aspectos que a los arquitectos les llama la atención.
Y evidentemente cuando lo miramos desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista del negocio, es uno de los aspectos también más relevantes que hay que considerar. Estamos vendiendo más metros cuadrados, ese es el foco, en el mismo terreno. La mayor velocidad de montaje, que ya lo comentamos por todos estos efectos que hemos analizado y han analizado los colegas en las presentaciones anteriores. Esto es no menor, en absoluto, y también aporta mucho a la reducción de costos, que ya lo vamos a analizar. Espacio más adaptable. Este es un centro, es un clubhouse en México, de unas torres habitacionales que son en acero. Son 2 torres de 50.000 metros cuadrados cada una, habitacionales, 100% habitacionales, y este es un clubhouse. Y cuando fuimos a hablar con el arquitecto que nos llevó a conocer el proyecto, dijo, mira, yo después de haber vivido esta experiencia de la expresión que tiene el acero y la capacidad constructiva, no hago nunca más un edificio en hormigón. Así de sencillo. Bueno, ya lo comenté, ahorro de actividad en terreno, y también se mencionó anteriormente, cuando somos capaces de reducir en un 20 o un 30% el tiempo de construcción, lo que estamos haciendo en el fondo es tener bastante menos costos indirectos, ¿no es cierto? Mucho menos actividad de terreno, y estamos, ¿no es cierto?, activando mucho antes el arriendo y la venta del proyecto. Edificios más livianos, si bien es cierto, desde el punto de vista estructural, no todos los ingenieros están de acuerdo que el hacer más liviano un edificio es mejor. Aquí lo que nosotros decimos es que hay que analizar caso a caso. Los edificios livianos evidentemente nos ayudan porque las fuerzas sísmicas actúan sobre la masa del edificio, sobre el peso del edificio, así que por lo tanto sí nos ayudan en países como Chile, por ejemplo, el que el edificio pueda ser un poco más liviano. Ventajas arquitectónicas extraordinarias. Esta es una estructura que está también en Ciudad de México, es muy linda. Una eficiente respuesta a la acción sísmica, que ya se los comenté, no quiero profundizar porque este es un tema técnico. Sustentable también. Este edificio es parte de lo que les mostraba recién del Clubhouse. Le pusimos sustentable porque en realidad sale lo verdecito, pero en lo que estamos diciendo es que el acero es 100% reciclable. Debajo de ese jardín que hay ahí hay un estacionamiento que está hecho en acero, 100% en acero, estacionamiento de vehículos para estos 2 complejos habitacionales. Entonces, después de ver esto, esto se sabe hace mucho tiempo. Esto si lo hubiésemos discutido hace 5 años atrás, lo más probable es que hubiésemos llegado a las mismas conclusiones. Entonces, ¿qué pasa por nosotros? ¿Qué pasa por nuestras mentes? ¿Qué les pasa a las constructoras? ¿Qué les pasa a los ingenieros civiles? ¿O qué les está pasando a los arquitectos que dicen, bueno, en realidad yo quiero seguir construyendo en hormigón? Entonces, ahí empezamos a encontrar que hay ciertos mitos, y nosotros lo hemos denominado mitos porque de certeza, la verdad que hoy día con la tecnología que hay, no nos llama la atención y creemos que son temas ya resueltos. Por ejemplo, la protección contra el fuego. Por ejemplo, falta de tecnología. Muchos arquitectos, muchas constructoras nos decían es que en Chile o en Perú no existe la tecnología para fabricar vigas, columnas y edificios en acero. Mito, no es cierto. Que no existe la capacidad de fabricación. Yo les decía recién, ese edificio de la Torre Santa María, los 1.500 toneladas de acero estructural están todas finalizadas hace más de 3-4 meses atrás. Una capacidad, por ejemplo, solamente un ejemplo, una de nuestras maestranzas puede llegar a fabricar alrededor de 2.000 toneladas mensuales de acero. Un promedio, una maestranza importante, 2.000 toneladas. Es decir, en un mes puede terminar toda la estructura de un edificio, en un mes. La pregunta es, en hormigón, ¿cuánto nos demoramos en hacer lo mismo? Después el resto es un tema de planificación de la obra. Es cómo entonces hacemos coordinar las faenas húmedas, las losas, los núcleos de hormigón, etc. Es cómo nos planificamos para poder capturar esa capacidad de fabricación que tenemos. Y el factor económico es el gran tema. De hecho, en las presentaciones anteriores hablaban de que una de las causas o de los argumentos de las constructoras o de los dueños de los proyectos decían que el costo. Pero la verdad que nosotros quisiéramos llevarlos a otro ámbito, al ámbito del negocio.
no podemos hablar del costo para poder comparar una columna de hormigón con una columna de acero. Para nosotros no tiene absolutamente ningún sentido cuando si nosotros quisiéramos comparar un edificio en hormigón y lo quisiéramos llevar a un edificio en acero, pudiésemos aceptar que la obra gruesa tenga algún costo mayor. Ok, hoy día al precio del acero como está, la verdad que no. Podríamos decir que sale exactamente igual. Pero resulta y ya se ha mencionado, tenemos una disminución probablemente en las fundaciones porque estamos considerando una estructura que pesa un 15, un 20% menos. Estamos indicando que tenemos una menor obra de mano directa por un menor tiempo de construcción. Tenemos una reducción del plazo de ejecución, tenemos menores instalaciones de faena. Es impresionante cuando uno va a Paseo La Reforma en Ciudad de México, en donde casi el 80% de los edificios que allí se construyen son en acero, en Paseo de la Reforma, porque en el resto de México ocurre una situación distinta, más parecida a Perú y a Chile, en donde no hay absolutamente ningún espacio físico para construir o para hacer una instalación de faena. Entonces hay una tal coordinación de transportar el acero que uno fabrica en las maestranzas a faena, lo que se hace es que de noche se hace este transporte, se toma la columna y se monta, es decir, al otro día en la mañana el edificio ha crecido 3-4 pisos y no hay absolutamente ninguna intervención del entorno y no se requiere ningún espacio físico para almacenar absolutamente nada. El tema de coordinación y un poco lo que nos está pegando en nuestra ciudad es la falta de espacio. Entonces, por lo tanto, ya empezamos a ver que existe otro tema y lo que en realidad debiéramos siempre concentrarnos en la rentabilidad del negocio. Si el hacer un edificio en acero, lo que estamos buscando es un mejor negocio, es mejorar la rentabilidad. Hemos analizado proyectos en Chile, comparándonos con algunos edificios que se han hecho en Ciudad de México en particular. Ya les voy a explicar por qué México y por qué no hablamos de Estados Unidos, de Europa. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que podemos obtener rentabilidades de 1 punto, 2 puntos o hasta 3 puntos dependiendo de la planificación del edificio. Eso en el negocio es mucho, es mucho. Entonces no podemos seguir conversando o analizando el costo del acero, es un error. En la práctica es un error grueso, por eso si nosotros plasmamos un proyecto inmobiliario de un edificio desde el arquitecto diseñado en acero, vamos a poder entonces empezar a conversar de esto, no de, oiga, esto lo tengo en hormigón, ¿cuánto me sale en acero? No tiene ningún sentido esa discusión desde nuestro punto de vista. Algunas conclusiones. Antes de pasar a las conclusiones, quisiera hacer un breve comentario respecto a por qué México y qué es lo que está pasando a nivel mundial respecto de la transferencia tecnológica y del conocimiento. México sufrió cambios importantes en la forma de construir edificios a partir del terremoto del 85. Durante los años 90 empezó a cambiar la norma mexicana y empezaron a haber una mayor preocupación en la toma de decisiones de la materialidad en que se tenía que construir los edificios. Si bien es cierto al día de hoy, de tener 0 edificios en acero en los años 80, hoy día México, de acuerdo a los datos del INCA, el Instituto Mexicano de Construcción en Acero, deben haber aproximadamente un 15% de construcción en acero, de edificios en altura, lo cual sigue siendo poco, pero es un crecimiento importante de no haber tenido nada hace 20 años atrás. La mayoría de estos edificios en acero se concentran en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué tomamos el ejemplo mexicano? Porque la cultura mexicana se parece mucho a la cultura nuestra, peruana y chilena. Hay un vínculo muy grande y muy importante con el cemento. Hay una experiencia desde el punto de vista técnico de la mano de obra muy ligada al hormigón y por lo tanto y también con la misma dinámica que nos pasa hoy día en Perú y en Chile, que existe una tendencia, existe una inercia a seguir haciendo más de lo mismo, y por eso les decía recién que nosotros tomamos la decisión como compañía de no seguir esperando, porque si no esta cosa va a seguir sin cambiar. No son los estados, no son los gobiernos
las organizaciones como las universidades que son necesarias, de hecho estamos trabajando con una universidad o con un par de universidades en Chile, van a llevarnos a incorporar el conocimiento, hacerlo más sistemático, a enseñarle a las nuevas generaciones, pero hoy día, el cambio lo podemos hacer nosotros, no necesitamos esperar a nadie. Y es por eso que hay edificios, y la mejor demostración es que hoy día existe, al menos en Santiago, 5 edificios no menores, importantes, construidos 100% en acero, y cuya respuesta sísmica fue extraordinaria el 2010. Entonces México da esta experiencia, nosotros decidimos de copiar esa experiencia, de traerla a Perú y a Chile, particularmente desde el punto de vista del mundo de la arquitectura y desde el punto de vista del cálculo estructural. Yo soy ingeniero civil, a mí me enseñaron 5 ramos de hormigón armado de diseño en concreto y 1 en acero. Esa es la importancia que le están dando las universidades hoy día al diseño en acero. Yo creo que aquí en Perú debe pasar algo similar. Entonces, cuando yo converso con mis colegas en Santiago, la verdad que ellos han construido y han diseñado, no sé, 30, 40, 50 o 100 edificios en hormigón y ni uno en acero. Entonces yo digo, bueno, voy a seguir, le voy a pasar un edificio en acero a ellos desde el punto de vista comercial, mirándolo con otro foco, y nos parece que no. Si no, me van a sacar un monstruito en acero. Lo mejor es ir a buscar la experiencia, me parece, afuera. Hoy día estamos viviendo un mundo distinto de hace 15 años, 20 años atrás. Hoy día estamos todos conectados. Yo el fin de semana estuve con mi señora en el Cusco, volví a Santiago y me vine de nuevo para acá, no me demoró nada, y una maravilla volver a Lima. Mi señora es la que está enojada porque me dice, bueno, yo quería quedarme, pero no pudo. Vamos a México, tomamos un avión a México, estamos en 6 horas. Traer una oficina y que no se enojen los arquitectos locales ni los ingenieros locales, porque allá en Santiago casi nos matan cuando les decimos que si ellos no lo hacen, nosotros vamos a traer el cálculo estructural de México, de Estados Unidos, de Luxemburgo, de Brasil, de donde sea. Hoy día no cuesta absolutamente nada. Una experiencia muy enriquecedora para nosotros. El año 2010, Vice Corp toma la decisión de ir a fabricar a China. Nosotros ir a fabricar a China. Y eso implicó que toda la ingeniería que desarrollamos en Santiago y todo el conocimiento de la fabricación AISC, de los controles de calidad, nosotros lo íbamos a ir a implementar en China. No es que fuésemos a comprar una estructura y la traíamos, nosotros íbamos a ir a fabricar. Y lo hicimos día a día, conectados vía internet, con transferencia de planos y de información, de especificaciones y de cambios todos los días, las 24 horas. O sea, no cuesta, digamos, por la distancia, pero la verdad es que el mundo hoy día es otro. Hoy día es un mundo tremendamente conectado. Mañana podemos estar todos nosotros conversando en Santiago en un taller similar a este. Pasado mañana podríamos estar en Ciudad de México. Por lo tanto, hoy día sí se pueden hacer las cosas y depende exclusivamente de nosotros, y es por eso que elegimos México. Y además, bueno, México y no Estados Unidos, porque el idioma ayuda mucho, la experiencia mexicana se asemeja bastante a la nuestra, y particularmente con el tema sísmico que a nosotros en Chile nos pega muy fuerte. Entonces, por lo tanto, todo esto se traduce en que para nosotros ya no existen más causas ni explicaciones de que los próximos edificios en altura ni en Perú, ni acá en Lima, ni en Santiago no se puedan hacer en acero. Se pueden. Y una definición, porque hay que tener, ¿no? Para no herir susceptibilidad y no entrar en conflictos, es que para nosotros el hormigón es un aliado. Nunca hemos dejado o nunca hemos pensado entrar a discutir de si el acero es una mejor opción que el hormigón, más aún viendo que han habido muy buenas experiencias desde el punto de vista constructivo con el hormigón armado o con el concreto. Lo que sí estamos diciendo es que ¿por qué, o la pregunta que nos hacemos, ¿y por qué las constructoras y los arquitectos hoy día solo tienen en sus manos la posibilidad de construir en hormigón? Yo no veo por qué no. O sea, ¿por qué mantener esa línea? Nuestros arquitectos y nuestras ciudades tienen que tener una alternativa al hormigón. El acero se presenta como una gran posibilidad, con todo lo que hemos visto. Efectivamente, uno dice, bueno, hemos estado perdiendo tiempo los últimos 30 años, cuando los americanos, los europeos, los japoneses llevan no sé cuántos años construyendo en acero.
Entonces, yo creo que ese es el gran tema. El gran tema es decir a nuestras constructoras, decir hoy día a nuestros países, decirle, viejito, además del hormigón existe el acero. Quisiera mostrarles unas imágenes para terminar. Que van muy en línea con lo que ya se ha mostrado. Yo resumo un poco la presentación. Espero que se vea bien, pero esta es una excavación, esta fotografía la tomé yo, en donde lo que más llama la atención es la cantidad de trabajadores. Ahí efectivamente aparecen tres. Uno podría decir, que tú escondiste en la cámara y estaban los otros 300 escondidos atrás y me dijeron salgan un poco de la cámara. No, pero la verdad es que en la faena no había más de 20 personas, 20, 30 personas, y no todos evidentemente eran obreros. La capacidad que tiene el acero estructural de avanzar en la obra es tremendo, muy, muy importante. Ahora, si ustedes ven ahí, hay una construcción de una columna compuesta, que es una tecnología que se utiliza mucho cuando queremos darle un poco más de rigidez al edificio, que es algo que también en Chile hemos estado conversando, que los calculistas somos estamos súper pegados, particularmente en Chile, con el tema de las deformaciones, que el acero es mucho más flexible y que claro, va a resistir, pero después de un terremoto grado 9, como el que ocurre en Santiago, no va a quedar ni un pájaro parado, el edificio va a quedar bien, pero van a estar todos en el piso afuera, tanto la gente como los muebles van a andar ahí dando vueltas en las cuadras siguientes, pero hay mecanismos que controlan la deformación. Así que no le tenemos ningún miedo al respecto en tema del diseño. Esta no se ve. ¿Qué pasó acá? No se ve. Falló la foto. Aquí lo interesante había una fotografía, si no saco nada con contársela si está en negro. Pero había un edificio que tenía 25 pisos y que tenía columnas compuestas. Y los 25 pisos estaban terminados, se veía como una de las fotografías que ya se había mostrado previamente. Yo lo comprobé porque yo tomé la fotografía. El edificio estaba completamente terminado en acero, su estructura, estaban todas las losas construidas. Y con la calma que le da el haber avanzado rápidamente, se iban terminando de hormigonar las columnas perimetrales para poder obtener estas columnas compuestas. Pero la gracia que tiene eso es que mientras se trabaja, internamente ya tú empiezas a vestir el edificio. Por lo tanto, tiene una coordinación de trabajo extraordinaria. Y yo creo que ese es uno de los puntos que más debiéramos atacar desde el punto de vista de la construcción, en la capacidad de la planificación. Aquí algo se muestra de eso, pero lo importante son las luces que nosotros logramos al acero. El tema del fuego, esa es mi mano. Esa es la terminación que tiene, por ejemplo, un F-120, es una columna en un edificio de 30 pisos en Ciudad de México. Una pintura intumescente, F-120. En Santiago, yo me acuerdo que el año pasado teníamos una discusión con un arquitecto que decía, pero si aquí en Chile, no existe la pintura sobre F-90. En Chile no existirá, en Perú no existirá, pero están en México, están en Estados Unidos, uno agarra un avión y se trae un tarro y pinta y listo. Es un poco más complejo que eso, pero se puede. O sea, no hay un argumento válido hoy día para decir no existe la pintura 120, mentira, ahí está. Y ese es el grado de terminación que tiene. Evidentemente hay otras protecciones contra el fuego que también son bastante buenas, pero tienen terminaciones diferentes. Aquí un poco lo que les decía, es toda la estructuración de este edificio, que no es muy alto, se hace con una grúa. Habían 15 personas en la faena y esa grúa está en una calle. Ahí no se ve muy bien, se ve medio desordenado, pero todo el entorno estaba construido con casas. La gente se coordinó con la constructora y se pusieron de acuerdo y aceptaron, siempre y cuando la grúa saliera durante la noche para que ellos entraran en sus vehículos. Y ese es el grado de coordinación que uno tiene cuando puede construir o puede montar un edificio en acero. Si hubiese sido en hormigón, hubiesen tenido que expropiar o comprar una casa, ganar espacio para poder poner una instalación de faena, hubiese habido mucho más interacciones con los camiones betoneros todo el día, etc.
Hubiese sido, de hecho el ingeniero nos decía que si no lo hubiesen hecho en acero, el dueño del proyecto no lo hubiese ejecutado. Este es el edificio Punta Reforma, uno de los edificios más altos que hay en México. Lo que más llama la atención con la advertencia que tiene el edificio, y además está en una de las zonas con mayor problema de suelo en México, por lo tanto era un edificio que necesitaba una capacidad sismo resistente bastante importante. Esas son las luces que se logran. Aquí hay una solución de estacionamiento en donde lo que más nos llamaba la atención es la interacción, que algo también se mostró en columnas que eran 100% de hormigón con travels, como le llaman los mexicanos, o vigas, y toda una estructuración hacia arriba en acero, con una simpleza y una facilidad constructiva extraordinaria. Eso es lo que teníamos como compañía para compartir. Quizás la gran conclusión que podemos hacer de este año de experiencia que hemos tenido en Chile y que partimos hace un par de meses acá en Perú, en que los edificios en acero se pueden construir y es misión nuestra construirlos ahora, no esperar que salgan normas ni documentos para hacerlo. Tengo una visión más bien comercial, pero es una experiencia real y de éxito hasta ahora. Así que muchas gracias por la atención.